Continuamos acá en Espresso Italiano y hoy, bueno, nos permitimos viajar a Mar del Plata, un poco conocer este espacio que ya es mágico en cuanto uno entra. Estoy hablando del Museo del Hombre del Puerto, aquí en Mar del Plata, en este paseo, ¿no?, comercial que hay. Sí. Y bueno, estoy acompañado con quien es su director, Héctor Beserini. Bueno, un placer, bienvenido a Espresso Italiano. Gracias. Héctor, queremos que nos cuentes este museo, cómo se gestó y que es una invitación, ¿no?, que hacemos, por supuesto, a todos los oyentes a que vengan acá a Mar del Plata y que lo visiten, que lo puedan ver, ¿no?, disfrutarlo. Sí, este museo se empezó a planear desde la comunidad misma por aquello de que no figuraban prácticamente en la historia de la ciudad. Siempre fueron como dos espacios, el centro y el puerto. Entonces, hace 70 años que Mar del Plata vive de este puerto, claro, ¿no es cierto? Porque aunque muchos lo quieran negar, los números no fallan. Sí. El turismo el turismo no alcanza. Yo hace tiempo que no tengo las últimas estadísticas, porque con todos estos 2 años pasó, pero yo tenía las últimas, era casi un 45% el aporte del puerto a la ciudad y el turismo solo un 18%. Te imaginas que es una ciudad que creció mucho, se desbandó de alguna manera. Entonces el puerto tiene una influencia muy grande. Y los habitantes de este lugar tenían ganas de estar en la historia, tener un lugar donde tener sus reconocimientos, sus cosas, y así surgió el museo. Claro, lo que pasa que está tan vinculado, la actividad portuaria está tan vinculada a los extranjeros, ¿no?, a los italianos, puntualmente, exacto, la actividad portuaria. Y sí, porque es un puerto que no nació para la pesca, nació para muchas actividades, pero la pesca fue la que de alguna manera lo hizo crecer. Lo que pasaba es que yo había llegado al puerto en el año 83, me integré un poco a la comunidad, que no era fácil, porque lógicamente tiene una comunidad un poco cerrada por sus razones. Y en ese momento se creó una comisión de cultura en el sector puerto, en el municipio, yo fui secretario. Y me vine al puerto a pintar, que esa era mi tarea, robar imágenes, ¿no? De la banquina, del mar. Y me pareció que para ingresar a la comunidad tenía que ayudar, también tenía que ser parte de la cosa. Me vino muy bien a mí, ¿no? Porque yo no era así. Claro, Entonces me ofrecí para ayudar. Estaban un poco, no sabían cómo hacer la cosa. Bueno, había venido un chico que era estudiante de museología, después se fue. Y bueno, yo me puse a darles una mano. Lo que yo nunca pensé que me lo estaba haciendo para mí. Porque yo tuve un profesor que siempre me decía, cuando vayas a hacer alguna obra, hacela primero para vos, para que le sirva a los demás. Porque si a vos no te sirve, no le sirve a nadie. Y entonces empecé a buscar dentro de mí qué me faltaba. Yo había viajado a Italia y había vuelto y con muchas incógnitas, ¿no? Porque allá me encontré con situaciones que estaban dentro mío que yo ni sabía que las tenía, sensaciones fundamentalmente. Entonces dije, ¿qué me falta a mí que dentro de mi educación? Entonces, saber quién soy. Porque bien, yo no soy de aquí ni soy de allá, ¿no? Y bueno, digo, y qué buena oportunidad para poder hablar de eso, ¿no? Entonces empezamos a tratar de, primero, lógicamente, tratar de armar la historia de acá, que no era fácil porque no había nada escrito, o sea que tuve que recurrir al archivo oral. Fui a la universidad, ya me dijeron que las carreras de antropología y sociología estaban cerradas, que no tenían nada, y bueno, empecé como pude con un grabador a armar las historias. A mí me interesaban las experiencias. Y las ahí me empecé, de vida. Las historias de vida, claro. Sí, iba a un que no era fácil porque uno tenía que invitarte al otro, llevarte de una casa a la otra, ¿viste? Entonces, yo empezaba de cero, es decir, ¿dónde nació? En Italia. Bueno, ¿cómo era la vida allá? ¿Qué pensaban en aquel momento? ¿Cómo era su economía, su política? Y cómo había viajado, ¿no? Todo lo que fuera experiencia, cómo había llegado, cómo había sido tratado. Ahí me enteré de muchas cosas que me habían mal educado, no me las habían enseñado de forma correcta, ¿no? Después encontré un profesor de historia que escribió varios libros que me confirmó muchas sospechas que yo tenía, que la inmigración en aquella primera no fue bien tratada. Realmente no lo fue.
Y después, bueno, como había armado la familia, estas entrevistas llevaban mucho tiempo, porque primero hablaba el hombre, después hablaba la mujer y por ahí estábamos una semana grabando, ¿no? Claro. Porque cuando tomaban confianza ya uno se enteraba de muchas cosas. Así armamos un archivo de casi más de 200 voces que están grabadas hoy y algunos ya murieron. Mirá. Fue el primer paso para entender. Después, bueno, no había objetos, no había cosas, había unas pocas fotos, bueno, casa por casa, en cada galponcito, robando un objeto cultural, pidiéndole esto y lo otro para acompañar el relato. Y después fueron apareciendo las fotos, de a poco. ¿Qué es lo que encontramos? Por ejemplo, ¿qué se puede ver acá en el museo? Claro. La foto es para el espacio y el tiempo, ¿no? Sí. Empezamos con 14 fotografías y hoy tenemos 2.600 más o menos en el archivo. Y bueno, y ahí surgió la idea, se arrimó un profesor de historia y doctor en historia que estuvo trabajando en Necochea, José Mateo. Sí, claro, súper conocido. José Mateo, sus abuelos habían sido pescadores. Cuando él vino al museo y lo vio, se enamoró del tema porque le venía con él. Y justo él tenía que hacer su doctorado en Barcelona. Él iba a tomar el Mediterráneo para trabajar y su profesor le dijo, ¿por qué no, allá en Barcelona, por qué no tomaba el Atlántico, ¿no? Que tenía que ver con nosotros. Y bueno, y justo me encontró a mí. Mirá, y empezamos a hacer una hermosa dupla. Fue mi profesor de historia, después de grande. Y con él armamos un equipo con un antropólogo, una socióloga, y trabajamos 20 años en investigación. Claro. Y de esa manera, entonces yo le dije, mira, José, tengo una idea. Empezando por mí, digo, yo quiero saber quién soy. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si arrancamos con la historia con la inmigración? Claro. Nos fuimos a la época de Sarmiento, al primer censo, donde prácticamente no había casi extranjeros, solo un 3%, y de ahí empezamos todo el proceso. Pero diciendo la verdad, si Alberdi y Sarmiento no querían ni tanos ni españoles, y bueno, no los querían, tendrían sus razones o no, no era cuestión de criticar a nadie, exacto, ¿no? Era cuestión de hablar de cómo fueron las cosas. Y después cómo fue el proceso de la llegada. Y ahí aparece un término, a mí me encanta aclarar los términos porque nos han confundido mucho, que era la cultura. Yo vivía en el mundo del arte y no era para nosotros el arte es la cultura y esa no es la cultura es lo que somos. Nos faltaba ese espacio, primero saber quiénes somos y después ver qué hacemos, ¿no? Y la cultura se deshereda. Y esa gran mayoría de italianos sobre españoles hizo que nosotros tengamos una cultura más bien italiana que española. No es que no haya raíces españolas, las hay española, alemana, pero la italiana es muy importante en la Argentina. ¿no? De allá. Era un punto de partida. Hablar sobre el árbol genealógico, nosotros había desaparecido en aquel momento por los problemas políticos y económicos. Hablamos de la primera emigración, ¿no es cierto? Muchos negaban su ascendencia italiana para poder ir a la universidad, hasta el libro Me dijo el doctor, en fin, cuando uno empieza a investigar descubre cosas. Un montón de cosas. Claro, porque uno le contaba una historia lineal que le había escrito Mitre, fenómeno, pero era una cosita ahí metida. Después había que ver la realidad del fondo. Y bueno, con eso empezamos a trabajar. Digo, todos esos temas, los abordan cuando vienen los visitantes. Entonces empezamos con la historia, la antropología, la sociología y ahora le agregamos último que empezamos a trabajar, pero con la pandemia tuvimos que parar, con la arqueología marina, los barcos hundidos. Entonces, hablamos, por eso dice Museo del Hombre, no dice Museo del Pescador. Exacto. Hombre y mujer, eso se sobreentiende. Por supuesto, que son todos bienvenidos. Claro. Y Cleto Ciocchini, porque Cleto Ciocchini fue un pintor que apareció en el puerto en el año 28 y yo soy pintor y era magnífico, entonces me pareció justo que le pusiéramos el nombre de él porque le había dedicado su vida a pintar pescadores. O sea, un homenaje. Un homenaje a él, ¿no es cierto? Y también al arte, porque el arte y la historia van de la mano, ¿no es cierto? Cuando vos lees historia, necesitas imágenes. ¿Y quién te deja las imágenes? Los pintores dejan imágenes de toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, un poco él había dejado todas imágenes porque él pintaba afuera, se iba a la banquina,
se llevaba un pescador cuando le gustaba su figura para hacerle un retrato. Claro, tenía un trato muy especial con el pescador, era muy amigo. Y me hizo acordar a Sorolla, que yo siempre fui un admirador de Sorolla y él también. Entonces conocí a la viuda, yo no lo pude conocer a él, conocí la pintura de él. La viuda vino a verme un día cuando yo estaba en la casa francesa y bueno, ahí empezamos a planear algo para reconocerlo. No había sido reconocido en Mar del Plata como correspondía, y era un pintor que había estado acá en el puerto, así que cuando se hizo el museo yo propuse que se le pusiera el nombre de Cleto Joaquín en homenaje a él, ¿no? Claro, muy y un bien. poco sentirme yo porque dice uno cómo trasciende el otro, y bueno, uno trasciende el otro cuando uno se carga el espíritu del otro al hombre y lo lleva, lleva para adelante, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, y así toda la visita transcurre así. Por eso que nosotros decimos que este es un museo para encontrarse. Y la gente dice, pero yo no soy pescador, no importa, nos vamos a encontrar en tu abuela, en tu abuelo. Claro, y empecemos la historia de nuevo. Qué lindo, ¿no es cierto? qué lindo, sí, por supuesto. Entonces, es un ir y un dar y un recibir. Porque la gente me dice, sí, me acuerdo de mi abuelo, me acuerdo de mi abuela. Y uno descubre que en ese pasado hay muchas cosas que dejamos de hacer que no debíamos haberlas dejado de hacer nunca y otras que sí había que modificar. Sí, exacto. Y bueno, a los chicos, que el servicio educativo es lo más importante, a los chicos les vamos pasando eso, es decir, ¿qué es un árbol genealógico? Claro. No es para venir si vengo del rey o de la reina, es para volver a unir eso que se cortó en un momento de esa emigración que se quedó, que cortó raíces porque acá hubo una ley en un momento dado donde, yo la recuerdo, tengo 80 años, donde había que renunciar a la ciudadanía italiana si no te daban trabajo. ¿Viste? Claro. Eso era una barbaridad total, no se hizo ni en Estados Unidos, en ningún lado. Claro. Cortarle a las personas sus raíces, su cultura, es lo peor que se le puede hacer. Tal y bueno, la tarea es esa, tomar conciencia. Es una posibilidad nueva, uno no le impone nada a nadie, ¿viste? Entonces, en la primera sala hablamos de la emigración. En esta sala de la construcción del puerto, con todas las historias, porque empezamos tomando cómo aparece Mar del Plata antes de ser Mar del Plata. Claro. La llegada de los portugueses, el tema del puerto de Buenos Aires, poner en valor este puerto, que es un puerto que quedó como detenido en el tiempo, ¿no? Porque el puerto de Buenos Aires no lo dejó crecer. Claro. Poner en valor el puerto, cómo aparece Mar del Plata como puerto y no como villa turística, y la aparición del primer pescador en el centro. Nunca decimos que es la verdad absoluta porque siempre aparece uno que te dice, no, mi abuelo fue el primero. Claro, sí. Pero como nadie dice nada y en los libros figura, desde el Uro en adelante, aparece ese tal Peluso, arrancamos con esa historia. Después venimos a la construcción del puerto y después en la otra salita la aparición de los pescadores. Cuando yo descubro en el año 92 un juicio, en el año 1901 empezó, para expulsar a los pescadores del centro y que se fueran porque molestaban, según un procurador, molestaban a la gente rica, ¿no? Y cosa que después parte de mi familia estuvo en el municipio de toda la vida porque son socialistas. Yo fui a revisar y no había ninguna denuncia de ningún rico en contra de un pescador, al contrario, era un tema pintoresquista. Pero este hombre, que era más papista que el papá, quería quedar bien y quería que toda la playa fuera de ellos, toda la Bristol. Porque los pescadores se habían puesto a la altura del Torreón del Monje y la gente rica en la bajada del Uro. Había una gran distancia en ese momento. Y bueno, ahí empieza todo un conflicto mientras se decide construir el puerto acá, en Mar del Plata, pero por el problema del canal de Panamá y el puerto Montevideo, que le hacía la contra al puerto de Buenos Aires. Y bueno, y ahí de golpe y porrazo viene un temporal, les rompe casi todos los botes a los pescadores, más el juicio que había encima, y estos agarran su casita, chapa y madera y vienen acá. Y fundan un pueblito de pescadores. Y así empezó la historia. Con mucha pobreza, ¿no es cierto? Con necesidades extremas, pero con mucha creatividad. Eso yo lo destaco siempre porque
Si Sí, lo sí. que nos mataron a nosotros es la creatividad. Claro, sí. La creatividad no solo para el arte, es hasta para lavar los platos, sirve, ¿viste? Para romper con la rutina. Sí, sí, sí. O sea Este- que, Héctor, recuérdanos por último el horario que puede venir la gente a visitar, si hace un viaje. pueden El venir. museo empezamos a abrir ahora los días jueves, viernes y sábado, desde las 15 a las 18. Y ya en verano pienso que abriremos más tarde, porque como acá es un espacio de almorzar o cenar, iremos ya en los horarios toda la semana, menos el día lunes. Calculo, todavía no lo tengo exacto, pero calculo que de 6 de la tarde a 10, 11 de la noche. Bien, bueno. La entrada sale 100 pesos, no es una entrada muy cara, Sí, muy sí, sí. costosa. Y bueno, y acá podemos ir visitando la sala, y cada sala tiene una historia. La historia de la religiosidad, la historia de cómo la gente, por ejemplo, en la primera sala, cómo era el tema familiar, lo que llamamos el patrimonio intangible, cómo se pensaba la economía, cómo se armaba la familia, los casamientos por poder, Claro, todo lo que tuviera que ver, ¿no es cierto? Lo que opinaban que el drama con el centro, ¿no es cierto? Sí. Que ellos tenían, que no se animaban a contarlo porque siempre se sentían menos, ¿no? Claro, Entonces esto sí. les dio un poquito de fuerza. Tal cual, qué lindo. Bueno, la claro. verdad que es un placer que nos hayas recibido. Muchísimas gracias. No hay por qué, querida, al Y contrario. bueno, hacemos extensiva entonces esta invitación a todos los oyentes que nos estén escuchando, que si vienen para Mar del Plata, que se den este lujo de venir acá al museo. Yo del te Hombre del agradezco Cuarto. la difusión, porque es muy importante para este tipo de obra, y es tu casa siempre, bienvenido. Muchas gracias, un No hay placer. por qué, al contrario.